Presidente, la única guerra activa que tenemos en este momento es, por supuesto, la de Vietnam, ¿eh? Y tenemos nuestras dificultades ahí, eso es bastante obvio. No creo que, a menos que el gobierno haga un mayor esfuerzo para ganar el apoyo popular, esa guerra se pueda ganar allá. Al final es su guerra. Ellos deben ganarla o perderla. Podemos ayudarlos, podemos darles equipo, podemos enviar a nuestros hombres como asesores, pero ellos tienen que ganarla. El pueblo vietnamita contra los comunistas. Estamos preparados para seguir ayudándolos, pero no creo que la guerra se pueda ganar a menos que el pueblo apoye el esfuerzo. Y en mi opinión, en los últimos 2 meses el gobierno se ha desconectado del pueblo. Consideramos que las represiones contra los budistas fueron imprudentes. Ahora, todo lo que podemos hacer es dejar muy claro que no creemos que esta sea la manera de ganar. Espero que esto se vuelva cada vez más evidente para el gobierno, que tomen medidas para tratar de recuperar el apoyo popular para esta lucha tan esencial. ¿No ha demostrado cada señal desde Saigón que el presidente Siem no piensa cambiar su forma de actuar? Si no la cambia, es su decisión. Lleva 10 años ahí. Él carga con este peso, pese a la confianza depositada en varias ocasiones. Creemos que no puede tener éxito así. Esperamos que él lo vea así, pero al final, el pueblo y el gobierno son quienes ganan o pierden esta lucha. Todo lo que podemos hacer es ayudar, y lo estamos dejando muy claro. Pero no estoy de acuerdo con quienes dicen que deberíamos retirarnos. Eso sería un gran error. Eso sería un gran error. Ejecutar un programa intensificado de hostigamiento, desvío, presión política, captura de prisioneros, destrucción física, obtención de inteligencia, generación de propaganda y desvío de recursos contra la República Democrática de Vietnam. Operaciones encubiertas de las fuerzas de MAC 5 SOCT se realizan en varias campañas clave de la Guerra de 5 Vietnam, como el incidente del Golfo de Tonkin, que impulsa mayor intervención militar de Estados Unidos, y la ofensiva del Tet. Aunque el MAC 5 SOCT será la unidad a la que muchos receptores de la Medalla de Honor llamarán suya, la naturaleza clandestina y a menudo clasificada de las operaciones dificultaba otorgar estos honores. El sargento de primera clase, Roberto Howard, fue nominado 3 veces para la medalla, pero recibió el premio en su tercera nominación debido al secreto que rodeaba sus acciones durante las 2 primeras misiones. Roy P. Benavides, otro operativo de Fuerzas Especiales, esperó casi 10 años para que su nominación fuera confirmada por un testigo presencial. Estos 2 hombres, a través de su servicio en 5 Vietnam con MAC 5 SAOC, demostrarán ser grandes modelos a seguir para las futuras generaciones, no solo para los soldados de las Fuerzas Especiales, sino para los soldados de todas las ramas del ejército de los Estados Unidos. Si la historia de su heroísmo fuera un guión de película, no la creerías. En 1965, el sargento de Estado Mayor Roy P. Benavides está sirviendo como asesor de un regimiento de infantería del Ejército de la República de Vietnam del Sur. Durante una patrulla, Benavides pisa una mina terrestre y es evacuado a los Estados Unidos. Es tratado en Fort Sam Houston, donde los doctores le dicen al sargento de Estado Mayor que nunca volverá a caminar. Nacido en Cairo, Texas, en 1935, hijo de un agricultor mexicano y su esposa, una india Jackie, Benavides pierde a ambos padres a una edad temprana. Él y su hermano pronto se mudan a El Campo, donde son criados por su abuelo, su tía y su tío. Trabaja en varios empleos durante su juventud para mantener a su familia y deja la escuela a los 15 años para trabajar de tiempo completo. En 1952, durante la Guerra de Corea, Roy se une a la Guardia Nacional del Ejército de Texas y en 1955 se transfiere al servicio activo del ejército. En 1959 completó el entrenamiento aerotransportado y fue asignado a la 82ª Aerotransportada en Fort Bragg. En Fort Bragg, Roy entrena para las Fuerzas Especiales del Ejército y se convierte en miembro del 5º Grupo de Fuerzas Especiales, así como del Grupo de Estudios y Observaciones. Estas asignaciones lo llevan a su despliegue en Vietnam, después de sobrevivir a la explosión de una mina terrestre y recibir la noticia de que nunca volvería a caminar. Los doctores comienzan a procesar una baja médica para Benavides.
Sin embargo, Benavidez, profundamente afectado no solo por su diagnóstico, sino también por las imágenes en la televisión de quema de banderas y otras críticas antiestadounidenses sobre la presencia de Estados Unidos en Vietnam, comenzó en secreto a reentrenarse para volver a caminar. En contra de las órdenes de su médico, Benavidez se arrastraba desde su cama hasta una pared cercana, obligándose a ponerse de pie, primero moviendo los dedos de los pies, luego los pies, y después, con un esfuerzo insoportable, se empujaba hacia arriba por la pared. Poco más de un año en el hospital, y Benavidez hace lo que todos sus médicos dijeron que nunca volvería a hacer. Salió caminando en julio de 1966. 2 años después, Benavidez regresa a Vietnam. En mayo de 1968, respondió al auxilio de una patrulla de 12 fuerzas especiales acorralada por un batallón norvietnamita de unos 1000 soldados. La situación pronto sería conocida como 6 horas en el infierno, y las increíbles acciones de Benavidez le valdrían la Medalla de Honor del Congreso. El sargento mayor, entonces sargento de Estado Mayor, Roy P. Benavidez, del Ejército de los Estados Unidos, se distinguió por una serie de acciones audaces y extremadamente valientes. El 2 de mayo de 1968, mientras estaba asignado al destacamento B-56, quinto grupo de Fuerzas Especiales Aerotransportadas, Primeras Fuerzas Especiales, República de Vietnam. En la mañana del 2 de mayo de 1968, un equipo de reconocimiento de fuerzas especiales de 12 hombres fue insertado por helicópteros de la Compañía de Asalto en Helicóptero 240 en una densa zona selvática al oeste de Loc Ninh, Vietnam, para recopilar información de inteligencia sobre una actividad enemiga confirmada a gran escala. Esta zona estaba controlada y patrullada rutinariamente por el Ejército de Vietnam del Norte. Después de un corto periodo de tiempo en tierra, el equipo encontró una fuerte resistencia enemiga y solicitó una extracción de emergencia. 3 helicópteros intentaron la extracción, pero no pudieron aterrizar debido al intenso fuego enemigo de armas ligeras y antiaéreas. El sargento Benavidez estaba en la base de operaciones avanzada en Loc Ninh, monitoreando la operación por radio. Cuando estos helicópteros de la Compañía de Helicópteros de Asalto número 240 regresaron para desembarcar a los tripulantes heridos y evaluar los daños de las aeronaves, el sargento Benavidez abordó voluntariamente una aeronave que regresaba para ayudar en otro intento de extracción. Al darse cuenta de que todos los miembros del equipo estaban muertos o heridos y no podían moverse a la zona de recogida, él dirigió la aeronave hacia un claro cercano, donde saltó del helicóptero en vuelo estacionario y corrió aproximadamente 75 metros bajo un intenso fuego de armas pequeñas hasta llegar al equipo incapacitado. Antes de llegar a la posición del equipo, fue herido en la pierna derecha, la cara y la cabeza. A pesar de estas dolorosas heridas, tomó el mando, reubicando a los miembros del equipo y dirigiendo su fuego para facilitar el aterrizaje de una aeronave de extracción y la carga de los miembros heridos y muertos del equipo. Luego lanzó botes de humo para dirigir la aeronave hacia la posición del equipo. A pesar de sus graves heridas y bajo intenso fuego enemigo, cargó y arrastró a la mitad de los miembros heridos del equipo hasta la aeronave que los esperaba. Luego brindó fuego de cobertura corriendo junto a la aeronave mientras recogía al resto del equipo. Mientras aumentaba el fuego enemigo, se apresuró a recuperar el cuerpo y los documentos del líder caído. Cuando llegó al cuerpo del líder, el sargento Benavidez resultó gravemente herido por disparos de armas pequeñas en el abdomen y fragmentos de granada en la espalda. Casi al mismo tiempo, el piloto de la aeronave fue mortalmente herido y su helicóptero se estrelló. Aunque se encontraba en estado extremadamente crítico debido a sus múltiples heridas, el sargento Benavidez aseguró los documentos clasificados y regresó a los restos del helicóptero, donde ayudó a los heridos a salir de la aeronave volcada y reunió a los sobrevivientes aturdidos en un perímetro defensivo. Bajo un fuego enemigo creciente de armas automáticas y granadas, recorrió el perímetro repartiendo agua y municiones a sus hombres agotados, devolviéndoles la voluntad de vivir y luchar. Enfrentando un aumento de la oposición enemiga junto con el equipo asediado, el sargento Benavidez reunió sus fuerzas, comenzó a solicitar ataques aéreos tácticos y dirigió el fuego de las naves artilladas de apoyo para suprimir el fuego enemigo y permitir otro intento de extracción.
fue herido nuevamente en el muslo por fuego de armas ligeras, mientras brindaba primeros auxilios a un miembro del equipo herido, justo antes de que otro helicóptero de extracción pudiera aterrizar. Su espíritu indomable lo mantuvo en pie mientras comenzaba a llevar a sus compañeros hacia la nave. En su segundo viaje con los heridos, fue golpeado por detrás por un soldado enemigo. En el combate cuerpo a cuerpo que siguió, sufrió heridas adicionales en la cabeza y los brazos antes de matar a su adversario. Luego continuó bajo un fuego devastador para llevar a los heridos al helicóptero. Al llegar a la aeronave, vio y mató a 2 soldados enemigos que se acercaban corriendo desde un ángulo que impedía que el artillero de puerta de la aeronave les disparara. Con sus últimas fuerzas, hizo un último recorrido por el perímetro para confirmar que el material clasificado fuera recogido o destruido y rescatar a los heridos restantes. Solo entonces, en estado extremadamente grave por numerosas heridas y pérdida de sangre, permitió que los subieran a la aeronave de extracción. El sargento Benavides tomó la valiente decisión de unirse voluntariamente a sus compañeros que estaban en una situación crítica, exponiéndose constantemente al intenso fuego enemigo, y su negativa a detenerse, a pesar de numerosas heridas graves, salvó la vida de al menos 8 hombres. Su liderazgo personal intrépido, tenaz devoción al deber y acciones extremadamente valerosas frente a probabilidades abrumadoras estuvieron a la altura de las más altas tradiciones del servicio militar y reflejan el máximo honor para él y para el ejército de los Estados Unidos. Benavides continúa con su dedicación a su país y a sus compañeros soldados después de su retiro. A finales de los años 70, Benavides habla con jóvenes de todo Estados Unidos, exaltando las virtudes de permanecer en la escuela y completar su educación. Su mensaje era, en esencia, que la educación es la clave del éxito. Los malos hábitos y las malas compañías te arruinarán. Cuando la Administración del Seguro Social planeó recortar beneficios por discapacidad en 1983, Benavides viajó a Capitol Hill y convenció al Comité Selecto de Envejecimiento de la Cámara de Representantes de cancelar estos planes. Benavides continúa hablando ante grupos en todo el mundo, dando conferencias al ejército, a grupos escolares y a empresas privadas, y escribe 3 libros sobre sus experiencias en el ejército, especialmente sobre su servicio en Vietnam. Por su servicio sobresaliente a las fuerzas especiales y a su país, el sargento mayor Benavides es condecorado con 17 premios, incluyendo la Medalla de Honor, el Corazón Púrpura y, por supuesto, la insignia de las Fuerzas Especiales. La guerra de Vietnam brinda la oportunidad a muchos estadounidenses y en particular a los operativos de las fuerzas especiales de demostrar verdaderamente su lealtad a su país y a sus compañeros soldados. Al morir en 2009, el coronel Roberto L. Howard era el receptor vivo más condecorado de la Medalla de Honor. Howard se une al ejército en 1956 en Montgomery, Alabama. Durante la Guerra de Vietnam, Howard es sargento de Estado Mayor en el Grupo de Estudios y Operaciones del Comando de Asistencia Militar en Vietnam. Las misiones encubiertas en Camboya llevan a que Howard sea nominado 3 veces a la Medalla de Honor en poco más de un año y obtenga uno de 8 corazones púrpura durante el rescate de un soldado estadounidense desaparecido. Durante esta misión, en diciembre de 1968, y mientras estaba bajo fuego enemigo, Howard se entera por radio bidireccional que le han otorgado la Medalla de Honor del Congreso por acciones del mes anterior, por el servicio establecido en la siguiente cita, por su valentía e intrepidez conspicuas en acción, arriesgando su vida más allá del deber. Primero, el teniente Howard, entonces sargento de primera clase, se distinguió mientras servía como sargento de pelotón de un pelotón estadounidense vietnamita que estaba en una misión para rescatar a un soldado estadounidense desaparecido en territorio controlado por el enemigo en la República de Vietnam. El pelotón había dejado su zona de aterrizaje de helicópteros y se dirigía a su misión cuando fue atacado por una fuerza estimada de 2 compañías. Durante el enfrentamiento inicial, el primer teniente Howard resultó herido y su arma fue destruida por la explosión de una granada. El teniente Howard vio que su líder de pelotón estaba herido gravemente y expuesto al fuego.
Aunque no podía caminar y estaba desarmado, el primer teniente Howard, sin dudarlo, se arrastró a través de una lluvia de fuego para rescatar a su líder herido. Mientras el primer teniente Howard le daba primeros auxilios y le quitaba el equipo al oficial, una bala enemiga impactó una de las bolsas de municiones en el cinturón del teniente, detonando varios cargadores de munición. El primer teniente Howard buscó cobertura y, al ver que debía reunirse con el pelotón desorganizado por el ataque enemigo, volvió a arrastrar al oficial herido hacia el área del pelotón. Gracias a su extraordinario ejemplo de coraje y valentía indomables, el primer teniente Howard logró reunir al pelotón y convertirlo en una fuerza de defensa organizada. Sin preocuparse en absoluto por su seguridad, el primer teniente Howard se arrastró de posición en posición, brindando primeros auxilios a los heridos, animando a los defensores y dirigiendo su fuego hacia el enemigo que los rodeaba. Durante 3 horas y media, la pequeña fuerza del teniente Howard y el apoyo aéreo rechazaron los ataques enemigos y lograron el control necesario para permitir el aterrizaje de los helicópteros de rescate. El primer teniente Howard supervisó el embarque de sus hombres y no dejó la zona de aterrizaje bajo fuego hasta que todos estuvieron a salvo. La valentía y entrega del primer teniente Howard, al arriesgar su vida por sus hombres, honran las más altas tradiciones militares y enaltecen a él, su unidad y al ejército de los Estados Unidos. Howard ha recibido más de 30 condecoraciones de los Estados Unidos, así como varios premios extranjeros, incluyendo 8 corazones púrpura, 4 estrellas de bronce, 3 medallas al servicio meritorio y 7 medallas de encomio del ejército. Como Benavidez, Howard sigue apoyando a los veteranos, incluso visita a las tropas en Irak tras retirarse en 1992 como coronel después de 36 años en el ejército de Estados Unidos. Además, al igual que Benavidez, las acciones ejemplares de Howard demostraron que para servir en las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, un soldado debe destacarse por su valor y dedicación. Estas cualidades son realmente raras y nunca son producto de la producción en masa. Al entrar a West Point, algunos estadounidenses aún creían que la guerra de Vietnam podría acabar honorable. Para cuando me gradué, Vietnam del Sur ya no existía. Como cadetes, vimos cómo la guerra tambaleaba y colapsaba, y el significado histórico no se nos escapó. A pesar de todos los esfuerzos, Estados Unidos termina su participación militar en agosto de 1973 y el ejército de Vietnam del Norte captura Saigón en abril de 1975. Vietnam del Norte y Vietnam del Sur se reunifican bajo el régimen comunista. Muchos periodistas opinarán después que Estados Unidos, a pesar de toda su preparación y superioridad militar, subestimó a los adversarios que enfrentó en el ejército de Vietnam del Norte y el Vietcong. Estados Unidos presume ventajas técnicas, como fuerzas especiales entrenadas y equipadas, pero los norvietnamitas no pierden su ventaja política. No importa cuántos norvietnamitas caigan, parece haber un suministro inagotable de soldados dispuestos a tomar su lugar y morir por los líderes comunistas. Así como el adoctrinamiento comunista dificultó los esfuerzos aliados contra los norvietnamitas y el Vietcong a través de operaciones como el programa de aldeas estratégicas, el control férreo de los líderes comunistas parece fortalecerse aún más a lo largo del conflicto. Desafortunadamente, los críticos de la guerra en todo el mundo vieron el fracaso de las acciones en Vietnam como algo perjudicial para la reputación de Estados Unidos. Incluso Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda y autor intelectual de los ataques del 11 de septiembre de 2001 al World Trade Center y al Pentágono, cree que el conflicto de Vietnam y la participación de Estados Unidos señalan corrupción en el gobierno estadounidense. Durante la guerra de Vietnam, los líderes de la Casa Blanca aseguraron que era un conflicto necesario y crucial. Y cuando Kennedy asumió la presidencia y se desvió de la línea general de política trazada para la Casa Blanca y quiso detener esta guerra injusta, lo que enfureció a los dueños de las grandes corporaciones que se beneficiaban de su continuación. Y así mataron a Kennedy, y la guerra continuó después de eso por aproximadamente una década. Pero después de que quedó claro para ustedes que era una guerra injusta e innecesaria, cometieron uno de sus mayores errores,
ya que no responsabilizaron ni castigaron a quienes la llevaron a cabo, ni siquiera a los más violentos de sus asesinos. Sin embargo, en lugar de retroceder ante la amenaza terrorista, las Fuerzas Especiales de Estados Unidos continuaron evolucionando y adaptándose a nuevas armas y ataques. El equipo CIA Air and Land 6, la unidad militar de élite responsable de asesinar a Osama Bin Laden, había sido previamente asesorado y entrenado por el veterano de Vietnam Carlos Hathcock. Aunque Estados Unidos fracasó efectivamente en sus esfuerzos por liberar al sur de Vietnam del régimen comunista, el conflicto terminó siendo un terreno de maduración para las unidades de fuerzas especiales de todo tipo. Al terminar la guerra, las fuerzas especiales quedaron como parte permanente de cada rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El Cuerpo de Marines mantuvo su tradición de francotiradores exploradores gracias a la Escuela de Francotiradores Exploradores, cofundada por Carlos Hathcock, y al uso de tropas de reconocimiento encubiertas de élite. Aunque Estados Unidos enfrentó muchas incertidumbres después de la Guerra de Vietnam, tanto en el frente interno como en operaciones continuas alrededor del mundo, hay algo seguro: la unidad de fuerzas especiales llegó para quedarse. Y las cualidades únicas que poseen estos soldados y las habilidades que emplean seguirán sirviendo muy bien a Estados Unidos hasta el final del siglo XX y continúan protegiendo los intereses y el bienestar de Estados Unidos y sus aliados hasta el día de hoy. A medida que las fuerzas especiales se vuelven algo común dentro del ejército de Estados Unidos, sus tácticas, estrategias y métodos de guerra siguen evolucionando, con cada avance tecnológico y con cada comandante, oficial y soldado de las fuerzas especiales que sigue pensando de manera innovadora. Estas unidades siguen representando esa tercera verdad: las fuerzas de operaciones especiales no pueden producirse en masa. Mientras el panorama sociopolítico en todo el mundo comienza a cambiar y surgen nuevas amenazas y enemigos, las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos se enfrentan a todos los beligerantes que amenacen la seguridad y el modo de vida de las personas, listos para defender a través de la guerra convencional o, más probablemente, no convencional. Gracias por vernos. Si quieres apoyarnos para crear más contenido histórico, dale like, comenta y comparte este video con otros aficionados. Y por supuesto, asegúrate de suscribirte para ayudar a que la historia siga sucediendo.